¿En qué momento una transición natural del cuerpo femenino empezó a verse como una enfermedad o sobre todo empezó a sentirse como una enfermedad? Yo siento que esto tiene que ver muchísimo desde los contextos culturales y el cómo nos van criando, porque es muy interesante, un dato curioso, es que en Japón, que es uno de los lugares que tienen menos síntomas de la menopausia, no ven la menopausia como una ausencia de la menstruación o como un cese, sino lo ven como una etapa de renovación, de cambios. Entonces es también yo siento que mucho de la perspectiva que cada uno tenemos. Bienvenidos a Voces de la Herbolaria, este podcast donde vamos a hablar y vamos a fusionar un poco de estas tres voces de la herbolaria, tres distintos puntos de vista. Presento aquí a mis compañeros. De este lado tengo a Dagmar, el hierbero. No sé si quieres presentarte, amigo. Súper importante porque en la mujer es una etapa más, es como una estación más y a veces hay ciertas mujeres que lo ven como ese invierno cuando no tiene por qué ser un invierno. Simplemente son esos cambios, esos grandes cambios hormonales, es uno más de esos más grandes cambios hormonales que tiene la mujer. Entonces, ayudar mucho en esa parte, las hierbas es fundamental y creo que vas a tocar un tema bien interesante el día de hoy. El tema de hoy es fundamental, así yo lo describo, fundamental, porque nuestro público, por ejemplo, de mi amigo el yerbero y yo, es básicamente la mayoría de esta edad, justamente el tema de la menopausia, y por eso nos regañan, yo creo que tanto, amigo. Entonces, vamos a entender un poquito más, y este seguramente episodio también lo tienen que ver los hombres. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que está pasando tras de. Entonces es para todos, para toda la familia y más para la armonía de la familia. Entonces, Miranda, muy buen tema y vamos a darle. Sí, pues bueno, me imagino toda la parte fisiológica dentro de la menopausia, pues se sabe un poco de esto, se ha hablado que es justamente cuando está este declive en ciertas hormonas, sobre todo la progesterona, los estrógenos. Pero ¿ustedes qué piensan? Digo, obviamente ustedes no son mujeres, no pueden experimentar una menopausia como tal, pero seguramente pues han tenido gente cercana a ustedes, ya sean tanto pacientes, consultantes, como incluso familiares. No sé ustedes cómo han visto, cómo han sobrellevado esta situación de la mano de estas personas. Fíjate que la parte que a mí me sorprende mucho es cuando te toca una mujer que presenta todos los síntomas de la menopausia, que uno, por ejemplo, uno como herbolario, que estás muy relacionado con el tema de salud, dices, está mandando todas las señales que tiene un tema de detonación de la menopausia. Sin embargo, la mujer en sí no sabe que lo está padeciendo. O sea, es sorprendente cómo no buscas conocer tu cuerpo, ¿verdad? Porque dices tú, a ver, traes esto, empiezas a sufrir y tu familia empieza a dejarte comprenderte y tu pareja empieza a desesperarse y empieza a decir de que ahora andas, no te aguantas y qué traes y esto y lo otro, cuando no es ella, es las hormonas que están haciendo un revoltijo porque está pasando una etapa y lo más triste es que la mujer no sabe que lo está viviendo, entonces, por lo tal, no sabe tratarlo y tampoco busca un apoyo. Simplemente lo sufre y lo mantiene sufriendo cuando no tiene por qué sufrirse. Simplemente tiene que ser una nueva etapa, así como se ve, es todo, es un cambio. Y un detonante muy fuerte, por ejemplo, es la menstruación. Pero ¿qué pasa con una mujer ahorita que está muy marcado el tema del SOP? Que bueno, ya lo rebautizó la Organización Mundial de Salud, pues ya tenía 4 o 5 años sin tener regla. Entonces, como anteriormente la ausencia de regla era el detonante o era como que la señal, ahora no, desde los 35 años yo dejé de reglar y no veo ningún problema. Entonces, deja de tener la mujer todos esos sensores que le ayudan, pero al final de cuentas el cómo se sienten debe de ser ese gran sensor de que esto no es normal, o sea, sentir esos calores, esa disminución del líbido, disminución del deseo, todo eso, o sea, eso no es normal, tienes que buscar un apoyo. Sí, la menopausia es un gran tema. Los orientales definen a la menopausia como la segunda adolescencia, justamente por los cambios de humor que generan los cambios de otra personalidad, de sentir nuestro cuerpo diferente. Entonces,
La menopausia, sin duda alguna, es un tema muy amplio, muy grande y yo las invito a mujeres, si tienes de entre mayor de 45 años, a, creo que son 55, no me equivoco, son un lapso de 10 años, con síntomas que no sé si vamos a tocar ahorita los síntomas o más adelante, pero si ustedes presentan síntomas de menopausia, tienen que ver que es 45 a 55 años. Pero bueno, oficialmente, porque me imagino que a ustedes les han llegado personas donde dicen, hoy, hace un mes, 2 meses no llega mi periodo, ¿no? Ahí es menopausia y luego llega, ¿no? Hay mucha irregularidad muchas veces en mujeres con temas de menopausia. Oficialmente se considera menopausia cuando no llega tu regla en 12 meses, ¿ok? Para eso es la primer información que hay que inculcar comunicar, perdón. ¿Por qué? Porque ese sí, eso es un gran mito. A veces, oye, ya hace un mes no me arregla, ya ando en lo peor, y después, oye, ya me arregló. Entonces, eso sí, en 12 meses, no. Pero ¿cómo vamos a saber? Siempre vayan al ginecólogo, siempre, siempre vayan al médico. Eso es esencial, porque ni el hierbero ni nosotros podemos adivinar qué es lo que pasa al cuerpo. A veces nos dicen, oye, Eder, siento bochornos, siento cansancio, dolores musculares, más ansiedad, me siento cambios de humor y demás. Claro, pues es la disminución de estrógenos que pasan en la menopausia, justo con eh, los estrógenos que van bajando y la progesterona misma. Entonces, es una disminución, el cuerpo baja la disminución de progesterona y es cuando genera todos estos cambios fuertes y bruscos que sentimos, inclusive en el embarazo también se logran esos cambios hormonales. Entonces, a veces me dicen, oye, Eder, tengo falta de líbido, dame un remedio para el líbido, y luego ando enojada y luego ando con bochornos y no entienden, esa persona no puede comunicar porque a lo mejor no tengo la cultura de ir al médico, al ginecólogo, de decir, ¿sabes qué? Este es un tema de menopausia, es normal, ¿no? Hay que abordarlo ahora, de una manera, obviamente médica y de manera natural. Justo lo que mencionas de los síntomas, siento que también es algo importante, porque hay algunos lugares, sobre todo, donde se han registrado menos casos de síntomas de la menopausia, y yo siento que también se debe muchísimo al tema de la alimentación. Por ejemplo, justo mencionabas culturas orientales y demás. Por ejemplo, en Japón es uno de los países que menos mujeres tienen con bochornos o este tipo de síntomas de la menopausia, que son más de acá de Occidente. Entonces, eso lo que dicen muchos científicos y demás es que lo atribuyen también al tema de su alimentación, porque ellos consumen, por ejemplo, mucha soya y la soya pues tiene como ciertos fitoestrógenos que pues justamente suple de cierta forma eso que Eso. están pues perdiendo poco a poco. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que hay algún otro alimento además de la soya que pueda aportar en esto? Los alimentos son de mucha influencia, como dices tú, en mucho tiempo, las isoflavonas de soya, que es un suplemento que se obtiene de la soya, ha sido un apoyo tradicionalmente para ese tema en la mujer. Pero, por ejemplo, también la linaza, por ejemplo, con los lignanos que tiene, también es un excelente apoyo, no solamente como tradicionalmente lo podemos ver como estrógeno, sino que también recordemos bien importante lo que dices ahorita, el tema de, como la alimentación es también toda la salud digestiva. Gran parte de ello es, tenemos que seguir entendiendo que el hígado es el gran procesador de hormonas, que nuestro sistema digestivo tiene que estar en condiciones óptimas y parte de lo que te aporta la linaza es mejorar la salud digestiva. Entonces, parte de los lignanos que viene apoyando, la omega 3 que es antiinflamatorio y luego también tenemos esa parte. Entonces, hay que buscar qué alimentos, así como dices tú que la cultura japonesa, hay ciertos alimentos que favorecen a que esa etapa no se perciba como algo en lo cual disrupte la vida de la mujer. Creo que también, por ejemplo, la linaza pudiera ser un gran aporte, el cual puede ser integrado de una forma muy natural en nuestra alimentación. No sé qué piensas tú de eso. Sí, exactamente. Por ejemplo, en México hemos perdido un poquito la cultura, por ejemplo, en el oriente, que es el consumo de semillas, ¿no? Sí. La verdad, si tú preguntas, yo siempre hago este ejercicio en las transmisiones de que
Oye, ¿quién de ustedes consume la semilla de calabaza, la semilla de o sea, la linaza, la plántago, y la verdad la carencia es de vez en cuando, por ejemplo, yo también a mí también se me antoja un pastel de chocolate y demás, pero me calmo esas ansiedades con cacao, con nueces, o sea, con esos dátiles que mucha gente hemos perdido. Por ejemplo, eh, si nosotros empezábamos a comer las semillas, por ejemplo, ahorita que ustedes mencionaron la soya, ¿no? La soya tiene isoflavonas, ¿ok? Entonces, la isoflavona, pero si tú le preguntas a tu familia quién consume de verdad soya, esa isoflavona que pues, prácticamente no se le están consumiendo, y la linaza, pues que también mencionas, amigo, pues ahí van dos, ¿no? Y acuérdense el episodio anterior, vayan a ver el episodio 6. Vimos el otro que es buena, el ácido rosmarínico. ¿Cuál es ese? El del toronjil. Ese Ujú. también te ayuda mucho al tema de la menopausia. Entonces, el ejercicio. ¿Por qué en el oriente ve normal como otra etapa de la vida la menopausia? Simplemente porque consumen semillas, porque su alimentación, como dice Miranda, es óptima. No es la mejor, pero a lo mejor es óptima. Y por la mentalidad. Yo siempre, a veces somos los mexicanos mucho de andar, victimizándonos, y es que no me entiendes, es que nadie te tiene que entender, tú tienes que entenderte a ti misma y a ti mismo, y tú tienes que hacerte responsable de tus síntomas, y pues, si te sientes mal o si te sientes mal, o bien o mal, no tienes que andar culpando a nadie que tú te sientas mal. Entonces hay que hacernos responsables de cada síntoma de nosotros. Yo siempre regaño a las personas de que se acostumbran a estar mal, viven inflamadas, viven con dolor, viven no estando un 100%, por ejemplo, al despertarte y decirte, ¿sabes qué? Me siento bien. Hemos perdido eso, y ya cuando te llega la menopausia, ya cuando te llega otra enfermedad, pues todo se te multiplica. Entonces, si ustedes no se acostumbran a estar desinflamados, a estar bien, a vivir en paz, a trabajar el tema hasta mental, va a ser un tormento tremendo la menopausia. Y para el matrimonio y para todo, porque aquí hay Para enfermedades que todos. abarcan la familia. Esta es de hecho una de ellas. Sí. Pues ustedes, ¿qué planta podrían recomendarle a alguien que a lo mejor nos dice, no, pues yo tengo X síntomas? Bueno, hablemos primero de los síntomas más bien, ¿no? Porque pueden haber varios síntomas. Los más comunes son los bochornos, o estos sofocos que mucha gente de repente hay, le entra como el calor y empiezan a sudar un montón, pero hay otros síntomas un poco más silenciosos, ¿no? En este caso está de repente resequedades vaginales, hay también mucho el tema de las emociones que de repente están como súper irritables, o de repente entran los casos de depresión, de ansiedad. ¿Qué otros, no sé qué otros ustedes conocen? La caída del cabello, amigos, el estado de la piel. Muchas veces también, si eres una persona que eres observador y ves a tu pareja, tú también puedes ayudarle a decirle, oye, estoy notando estos cambios en ti. En la piel muchas veces es percibido, si estás en el círculo familiar, puedes percibirlo en la piel, en la caída del cabello, que se incrementa. Sabemos bien que el cabello siempre se nos cae, pero se incrementa mucho esa caída del cabello en la mujer. Y sumado sobre todo a esos pensamientos que, por ejemplo, me ha tocado personas que dicen, es que hoy me levanté y no supe por qué, pero me siento mal. Entonces, en lugar de discutir esa parte, decir, pero ¿por qué sientes mal si tienes todo, te doy todo eso? A ver, espérate, vamos a sentarnos, comprender qué está pasando, porque pueden ser algunos detonantes. Te digo, el habitualmente más familiarizado es la regla o la ausencia de, pero muchas veces, como dice Eder, puede estar ausencia 2, 3 meses porque te estás desarrollando un SOP. Me tocó a mí una persona que dijo, no, ya tenía 30 y tantos años, no, es que se te adelantó la menopausia. Y dijo la persona: "¿Cómo?". Y luego después fue con un especialista, le dijo: "No, realmente traes un tema de SOP, ¿verdad?". Entonces, esa confusión que dice es bien importante. Al momento que tengo esos síntomas no es normal, tengo que ir a un médico para que me diagnostique y poder recibir una terapia que me ayude a normalizar esto, no a sufrirlo. ¿Tú qué opinas, Eder? Tú también tienes mucho, mucho público mujer al respecto, seguramente con quejas al respecto. Es que aquí hay dos temas. Un tema es parte fisiológica, los químicos que pasan a nuestro cuerpo, y la otra parte es, como tú dices, el tema emocional. Porque imagínate, en la parte emocional, eh, si tú te llega a ti a una consulta una persona tiene 50 años, se divorció
o se está en un proceso de mal de su pareja, una familia disfuncional que casi no hay en México, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. es lo que pasa en ese sentido? Síntomas de menopausia, cansancio, fatiga, cambios de humor, dolores musculares, caída del cabello, donde más le pega a la mujer. El hombre es feliz con su pancita, no nos importa tanto. La mujer sí le pega más el tema emocional, justamente de la autoestima, si se le cae el cabello. Acuérdense, también hay cambios se termina empezando a formar pancita por el cambio hormonal, la mujer empieza a engordar. Entonces, eso sí le pega tremendamente en el tema emocional. Imagínate, tu pareja no es la óptima, el hombre no es el óptimo para ayudarte en ese proceso de etapa normal de la vida, no te entiende, y se descuidaron, porque a lo mejor hay gente que nos va a criticar y nos va a decir, pues ustedes dicen que coman bien porque están hablando desde su entorno, para ustedes es más fácil, pues tienen seguidores y lo demás, pero hay gente que pues trabaja 10, 12 horas en Estados Unidos. ¿Cómo quieren que hagan ejercicio? ¿A qué horas? Tengo 2 hijos, trabajo tanto y sí. Entonces, justo por eso tienes que apoyarse, como se me dice el yerbero, vayan a terapia, porque es la parte emocional. Hay enfermedades que terminan separando familias. Entonces, mujer, si tú nos estás escuchando y tienes cambios de humor, todos estos síntomas que estamos mencionando, vayan con un fitoterapeuta, con alguien como nosotros, pero también acompáñenlo con el tema médico, porque la disminución de estrógenos y progesterona, estos son los síntomas que ocasionan. Entonces, esa es la parte emocional, ¿no? Apoyarnos, y aquí es cuando nos tenemos que apoyar en el tema de la terapia. Y la otra parte es el tema de qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay una disminución de estrógenos y progesterona. Nos afecta nuestra salud ósea, nuestros huesos, por eso hay dolor, nos afecta nuestro tema metabólico, nuestro sueño, o sea, interfiere cuando el tema de hormonas interfiere en nuestro sueño, interfiere en nuestro tema de circulación. Ahí es cuando mucha gente empieza a tener problemas de circulación. Entonces, no es nada más, ay, se me disminuyeron los estrógenos y la progesterona, pues ahí la llevo. No, 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 no. Si tú no tienes una buena alimentación, una buena dieta, vas a empezar a ver esos temas de la circulación que se detonan justo en esas etapas, porque hay gente que dice, ay, yo estaba bien y de repente ya empecé No, no estabas bien, más bien se te detonó por esta nueva Ujú. etapa. Se movieron los estrógenos, se movieron tus hormonas y es cuando empiezan los estados de ánimo. Entonces, este tema está muy amplio y hay que decirle también a la gente qué pasa cuando afectan, es porque hay cambios tanto hormonales, fisiológicos también, y la mente te juega chueco. Sí. Totalmente. Justo ahorita que mencionas lo de la pérdida de densidad ósea y eso, siento que Japón, ellos saben muchas cosas, porque justo uno de los alimentos que he oído que es como de viejitos, es el natto. No sé si han oído del natto, es como la soya fermentada, los granos de soya fermentados, y se hace con una textura horrible, como baboso, o sea, se ve horrible, pero al parecer es muy famoso, muy popular, sobre todo para los viejitos. Y lo que tiene el natto es que tiene muchísima vitamina K2, que justo está relacionada a todo el tema Con la de los función. huesos y Ujú. evitar que la pérdida de la densidad ósea. Entonces, va justamente de la mano a eso. Son cosas que siento que muchas veces ignoramos, que la alimentación pues tiene todo que ver con pues todas las enfermedades o sí, pues degeneres que vamos teniendo ahí en nuestra vida. Sí, exactamente, y lo relacionamos. Por ejemplo, imagínate, tú te peleaste, rompiste casualmente con tu pareja a los 49 años en plena mitad de tu vida, ¿no? Y lo confundes síntomas y te llega la menopausia. Casualmente te llega la menopausia. Confunde síntomas actuales emocionales con síntomas de menopausia, y ignoramos síntomas de menopausia por atender el síntoma emocional. Ujú. Entonces, así les pasa mucho, piensan, ay, es que estoy cansada porque ando en depresión y te deprimen, pero no entendemos que estamos cambiando Es combinación. físicamente. Ujú. Entonces, tenemos que estar, o sea, el punto es, cualquier cosa que pase en tu vida, tus problemas todos los vamos a tener, todos, ¿no? Y más en todo, en todos los ámbitos de la vida, pero pase lo que pase, ustedes tienen que saber
o sentir qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. O sea, no hay excusas de que estoy pasando un mal momento. No, no, o sea, todos están pasando por problemas, pero pase lo que pase, ustedes tienen que estar enfocados en si no duermo bien, el por qué no duermo bien, el por qué estoy engordando, si como bien, el por qué esto, el por qué tengo resequedad vaginal, el por qué ya te perdí el líbido, el por qué, porque no por confundimos estados emocionales actuales, cotidianos, con temas fisiológicos que pues, te pueden estar pasando, y eso es cuando ya pasa algo más fuerte y ya llegan con nosotros crónicos y ya quieren que en una semana con un tecito milagroso, pues ya, pues no. Fíjate que mi planta favorita, de hecho, he hablado muchísimo, muchísimo en mis programas, es el fenogreco. Creo que el fenogreco es una planta que es muy, muy completa para la salud de la mujer, bueno, también para el hombre, pero ¿por qué me gusta a mí el fenogreco? ¿Por qué la veo como una planta ideal? Porque aporta a esa carga estrogénica, sí, tiene fitoestrógenos también que ayudan, pero además, dentro de los síntomas que tiene la mujer, hay una serie de beneficios. Por ejemplo, si consumes esas semillas de fenogreco, si tú las consumes en infusión o en un tecito, tiene mucílagos. Entonces, va a ayudar también a mejorar el tracto digestivo, a eliminar el estreñimiento. Pero también es rica en ciertos minerales como el hierro, como el calcio. De ahí que muchas veces se le ha usado como recomendación para estados anémicos, estados de depresión, donde a veces disminuye el estado de ánimo. Entonces, esa carga también puede ayudar en ese problema que se puede presentar a las mujeres de la anemia, sobre todo el problema de osteoporosis que ahorita mencionaba Eder, que se vuelve muy común, también es un excelente apoyo el fenogreco. Eh, y debido a ello es que para mí aparte es una plantita muy práctica, las semillitas son muy, muy prácticas de preparar. Tomas una cucharadita, agregas agua hirviendo, lo tapas, pero también la tintura, si, lo único que perdemos en tintura, sabemos bien, pues son mucílagos, ¿verdad? No podemos obtener los mucílagos como tal en la tintura, pero en un preparado en tintura, en un preparado en cápsula, también se vuelve muy práctica y sigue dando el mismo beneficio, ¿sí? Sigue dando el mismo beneficio, a excepción del aporte de los mucílagos, que sabemos que los ocupamos en agua para que nos ayuden en esa parte. Entonces, y es una plantita milenaria, con mucho estudio, con mucho respaldo, y para mí es como que una planta esencial de la mujer. Digo, sabemos que hay datos faraónicos del uso del fenogreco como apoyo en la mujer. Y yo también les digo muchas veces a las mujeres, porque también juega mucho la vanidad, que te decía Eder. El fenogreco es muy bueno también para la caída del cabello y también Ujú. aporta ese incremento en masa muscular y regresa de cierta forma la firmeza en el busto, en la figura femenina, que muchas veces también la depresión en la mujer es, híjole, pues todo se está cayendo, ¿verdad? Entonces, ese aporte del fenogreco también le ayuda mucho a tomar firmeza, a incrementar masa muscular, que sabemos que también que a partir de los 40 todos empezamos a sufrir la sarcopenia, pues también te va a ayudar en esa parte del fenogreco. Entonces, en una plantita obtienes una riqueza enorme de beneficios que puedes, sobre todo enfocados a ese tema, a esa etapa de la mujer. Tú, Eder, ¿cuál es tu favorita? Oye, amigo, una pregunta antes, ¿por qué no sé si obviamente te ha pasado que te dice una mujer, oye, empecé a tomar el fenogreco porque ando en tema de menopausia y empecé a engordar, y le echan la culpa al fenogreco, ¿qué les dirías? Lo que pasa, fíjate que es muy buena la pregunta. Fíjate, lo que pasa es que sí, Ajá. esos mucílagos y el aporte de hierro y de minerales sí puede hacer que mejore la absorción de nutrientes. El problema es que si te alimentas de comida chatarra, ahí el tema es que, pues, va a ser un aumento de peso, sí te va a dar, pues, gordura. Pero, ¿qué pasa si tu alimentación es rica en proteína? Que hemos dicho mucho, proteína y vegetales, la figura femenina se acentúa, Eder, especialmente, y eso le da mucha seguridad a la mujer. También, porque si estás haciendo un poco de ejercicio, pues obviamente apoyas a la descalcificación, pero también se vuelve un excelente apoyo el fenogreco a acentuar la figura femenina, a marcar músculo, a que se enfoque en incrementar músculo y no pancita y no grasa. Te digo, incrementa el busto, también puede incrementar, acentuar la figura, pero otra vez, súper importante, qué bueno que lo mencionas, de la mano o relacionado mucho con que tú lleves una alimentación adecuada, que no te alimentes de exceso de carbohidratos, ¿verdad? Que tu base no sea el exceso de carbohidrato, porque ahí sí el fenogreco te puede jugar por la chueco. Y algo bien importante que se me pasaba. Incluso el fenogreco es un buen apoyo en resistencia a la insulina, que como ahorita decía Eder, que también puede detonarse muchas veces en la menopausia. Resistencia a la insulina y diabetes también tiene ese apoyo. Entonces,
Ahí es donde puede sonar contraproducente, que cómo puede ayudar en la resistencia a la insulina y hacerte subir de peso. Pues porque te incrementa la absorción de nutrientes por esa mala alimentación que estás llevando. Pero excelente pregunta, Eder. Exacto, acuérdense que todo lo que nos metemos, gente, es medicina natural, al fin de cuentas, es como todo. Por ejemplo, yo sí tomo penicilina, que es un fármaco, pues yo ya los he dicho, yo no puedo eso, mi cuerpo no lo tolera. Entonces, antes de meterse algo y ver los beneficios, también vean las contraindicaciones. Por eso son estos programas para ver, a ver, Ujú. esto me ayuda, pero ¿cómo me ayuda? ¿El por qué me ayuda? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Qué alimentos me va a ayudar? Eso compleméntalo antes de meterse una hierba o un tratamiento natural. Iba yo también a comentar que yo he visto Ujú. muchísimos TikToks virales del fenogreco, Ajá. de que lo utilizan para crecer el busto, pero que te dicen como de que ya lo tomes ya como para siempre, casi, casi, como ya de planta de siempre, No. que si no, que luego que si lo dejas de tomar se te caen o te dejan de crecer. No sé, ¿ustedes qué opinan de esos videos virales? Imagínate una persona sedentaria que en su vida ha hecho ejercicio, que llegas a los 50 años con flacidez, porque todos vamos para allá, a todos se nos va a caer, a todos. Entonces, vamos a llegar allá y quieres que esa flacidez, como un botox, te la recupere el fenogreco. Pues no, gente, o sea, esa gente que ya a los 50 años, obviamente con una firmeza muscular, con tema de músculo, obviamente, pues lo han venido trabajando, no es por el fenogreco. El fenogreco te Fíjate, ayuda, pero no tampoco se pasa. fíjate que ahorita que hablas de ese tema, el fenogreco es un muy buen apoyo, te digo, de forma periódica, porque también tenemos que entender que sí tiene fitoestrógenos, sí hay una carga estrogénica de apoyo. Entonces, muchas veces el problema es la disminución, pero si tú también mantienes muy alta por mucho tiempo tu carga estrogénica, sí puede detonar ciertos padecimientos que son sensibles a los estrógenos, ¿sí? Si tú vienes, también no puedes consumir fenogreco si vienes de padecer tumores relacionados a el útero, por ejemplo, ¿sí? O a las mamas. Si tú traes ya tumores relacionados con ello, esos tumores habitualmente son sensibles al estrógeno. Entonces, sí, el fenogreco sí va a detonarlos, no los provoca como tal, pero sí los detona por el hecho de que vas a incrementar tu carga estrogénica. Entonces ahí, una parte que sí tienes también que tener cuidado es si vienes sufriendo o si eres un sobreviviente de esos problemas, lo mejor es mantenerlo a raya o usarlo como terapia externa. Yo tengo algunos videos muy, muy virales de aceite de fenogreco para uso externo, y pues funciona como parte de ayudarte a la firmeza, ¿verdad? Sí ayuda mucho y no te metes en un tema de exceso de estrógeno, ¿no? Simplemente nomás enfocas a eso. Sí, lo está complementando lo que dice el hierbero. El fenogreco no te causa ese tema del que traes arrastrando el tumorcito, eso ya lo traías. Es lo que Es quieres decir Sí. correcto. también, ¿verdad? Porque a veces, Es correcto. ya, y fenogreco, te seguí, hierbero, como me lo tomé como tú dijiste y me causaste un tumor. No, 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 No. no. Tú ya lo estás arrastrando, por eso es importante hacer chequeos y hacerse exámenes para que veas qué traes en tu cuerpo y a ver si te conviene o no. Y otra vez, Sí, Eder, sí, y otra siento vez, que más bien, bueno, adelante. perdón. Sí, es que gran parte de ello es, si tú traes un tema específico de que, como digo, traes muy comúnmente los miomas o problemas en tu útero, por no decir de otra forma, eh, creo que tienes que tener especial cuidado en qué hierbas sí puedes consumir y qué hierbas no, porque hay hierbas que pueden acelerar el hecho de que se manifieste ese padecimiento, no que te lo provoquen, las hierbas como tal no te van a provocar ello, sino que van a acelerar el hecho de que se manifieste ese problema, ¿sí? ¿Algo que aportar, Miranda? No, sí, justamente que este tipo de plantas, o sobre todo las plantas que tienen un impacto sobre las hormonas o como por ejemplo con fitoestrógenos, hay que tener cuidado sobre todo con las enfermedades hormonodependientes, como algunos cánceres, como mencionas tú, sobre todo cáncer de mama, cáncer de próstata, todo ese tipo de cánceres. Mientras tú metes estas plantas que son ricas en hormonas o que tienen un impacto en las hormonas, lo que hacen más bien es alimentar este cáncer. Entonces, más como así, como un complemento a lo que dicen. Sí, no es como que el tomar esta planta te haya dado la enfermedad, pero alimenta
este cáncer o este tumoración, lo que sea que tengas, y hace que crezca pues mucho más rápido. Pero esto implica también como por ejemplo en la soya, con todo este tipo de alimentos Por que ejemplo. tienen un impacto en los estrógenos o en las funciones, pues ahora sí que ováricas también. Entonces ya sería como el complemento. Sí. Sí, el tema creo que es no satanizar la planta como tal, sino conocerla y conocerte que no todo es para todos. El hecho que tú ves un video viral no significa que va a aplicar automáticamente para ti. Tu caso puede tener ciertas especialidades, ciertas condiciones especiales, y entonces tienes que buscar, te sirve como una guía para detonar tu curiosidad. Ah, caray, entonces una hierbita me puede llevar todo eso, sí. Bueno, déjame busco con quién me asisto para ver si es exactamente lo que necesito. ¿Sí, Ortonoder? Totalmente, amigo. Es que ya nos traen a ti y a mí. No sea Miranda, pero a las jefecitas ya nos traen al hierbero y a mí ya nos traen. Quieren, como la que nos buscó, amigo, a ti y a mí, que como 8 preguntas quería arreglar su tema en respuestas. Imagínense. No, no, no. Esto es muy importante. Si a tu comadre le funcionó el fenogreco, no espere los mismos resultados, ¿ok? Porque eso también es un chisme de lavadero de que, ay, tómatelo. No, 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 usted no anden recomendando nada porque luego los tarugos somos nosotros. Entonces, no, mejor asesórate con alguien y listo. Se tenía que decir y se dijo. Sí. Miranda, ¿tú tienes algo sin fitoestrógenos? Sí, yo me gustaría hablar de la salvia, que yo siento que la salvia es una planta, sobre todo para el tema de la menopausia, es muy conocida en muchas culturas, o sea, la salvia se ha utilizado mucho, sobre todo en culturas mesoamericanas, utilizaban mucho la salvia. Sabemos que hay muchos tipos de salvia, pero la que mayormente utilizan es la officinalis. La esclarea la utilizan más como para hacer los aceites esenciales, que también Ujú. puede funcionar, pero ahí sería más vía externa. Yo no lo diría tanto como vía interna, sino a lo mejor una cremita para vía externa, para ponerte con la salvia, principalmente una de sus principales propiedades en la que yo lo atribuiría mucho al tema de la menopausia es el tema de que es una planta antisudorífica. Entonces nos ayuda mucho a evitar la sudoración excesiva. Esto puede funcionar tanto para personas que tienen los típicos bochornos o también para personas que tienen hiperhidrosis, ya sea por otra cuestión, otra enfermedad. Entonces, siento que es uno de sus principales usos que le dan para el tema de la menopausia, porque como les decía anteriormente, sobre todo en Occidente, uno de los principales síntomas que tienen las mujeres con menopausia es el tema de los bochornos, de la sudoración excesiva, incluso mucha sudoración nocturna principalmente. Entonces, una infusioncita de salvia por la noche o ahí una par de horas antes de que te vayas a dormir estaría excelente. De hecho, principalmente la salvia la consumen mucho en infusión, pero yo diría que una de las mejores formas de consumirla es en tintura, porque en tintura alcanza a extraer mucho más de estos compuestos que nos ayudan a, pues, a todos estos temas. Bueno, principalmente, les digo, es una planta antisudorífica, pero también tiene ciertas propiedades que nos ayudan con el sistema nervioso. Entonces, también puede funcionar para casos de irritabilidad o casos de ansiedad, justo por este mismo tema de la menopausia. Entonces, ya no solamente se centraría en tema de sofocos, sino también puede ir del lado de los nervios, de que una mujer esté un poquito más tranquila, sin olvidar Oh. también que es una planta antioxidante y sabemos que cuando uno está sobre todo en la menopausia es cuando más también las células empiezan a oxidar, entonces también aporta pues este extra de planta antioxidante que también nos ayuda a mantener las células un poquito más, pues mejor, ¿no? Aparte que es antimicrobiana, o sea, tiene muchos beneficios. Aparte, yo la relaciono mucho porque, por ejemplo, en la medicina mesoamericana veían a las mujeres que cuando tenían la menopausia, lo veían como que justamente habían concluido una etapa de su vida y ahora eran como las mujeres sabias. Y de hecho, para que una mujer fuera como la consejera del pueblo, o partera o que tuviera este tipo de roles importantes en el pueblo, siempre eran las mujeres ya después, ya que habían pasado la menopausia, porque era como esta última etapa que tienen que atravesar para ser consideradas mujeres sabias. Entonces siento yo que ahí influye mucho, pues ahora sí que la cosmovisión de todos los distintos lugares y cómo se va viendo esto, porque cuando empezó todo el auge
Pues ya cuando la medicina empieza a crecer un poco más, que fue como por ahí de 1800, 1900, justamente fue un médico francés el que acuñó el término de menopausia, que es justamente pues la pérdida de la menstruación, y ahí empezaron a meter pues ya todos los síntomas, ¿no? Y ya lo empezaron a meter con etiquetas de, ok, las mujeres después de los 40, 50 pueden tener pues todos estos síntomas, ¿no? Y ya lo empiezan a enlistar y siento que también puede ser como de lo que hablaban al inicio, ¿no? Que puede entrar desde la ignorancia, que una mujer no sabe que lo que va a pasar su cuerpo y que de repente empieza a experimentar un montón de cambios y no entiende qué está pasando, o también desde que ya te programan, que desde que ya empiezas a cumplir 30, 30 y tantos, ya empiezan a decirte de, hoy prepárate porque después de entra la menopausia y no sabes lo que te viene. Que también yo he conocido mucha gente que ya lo empiezan a programar desde mucho antes de que ya entre en esta etapa. No sé ustedes qué opinan del tema. Oye, yo tengo una pregunta, específicamente para ti, Miranda. ¿Y tú ves la salvia incorporada, por ejemplo, que sí sirva como una terapia, por ejemplo, el tema de los baños? O sea, para apoyo específico de este proceso, incorporar la salvia en los baños, en los vapores. Sí, de hecho es súper buena también en tanto baños de asiento se puede utilizar muy Ajá, bien, o sí, también en los temazcales también lo sí, utilizaban mucho como planta dentro de los temazcales. Y de hecho ahorita que mencionas eso es un dato súper curioso, porque sobre todo, por ejemplo, en algunas culturas mesoamericanas, lo que se utilizaba mucho cuando entraban también en esta etapa de menopausia o bueno, del cese de la menstruación justo era de las tradiciones que tenían lo del temazcal. Justo se metían al temazcal porque este calor les ayudaba a que esta energía en el cuerpo funcionara. En medicina china, de hecho, lo ven como sí, como un enfriamiento en ese sentido, porque la energía vital está como en declive, entonces tienen que meter energía al riñón para que esté como produciendo esta energía vital y que no se vaya como en declive. Y siento que justamente el temazcal es parte de lo que hace, ayudar a que esta energía vital, o no solo el temazcal, sino también como mencionas, los baños, ya sean baños de asiento o tipo saunas improvisados que se hacen en sí, casa, sí. también puede funcionar bastante bien. Sí, pero fíjense qué curioso que antes nos metíamos en un tema espiritual del por qué, por ejemplo, la medicina azteca también veían desde su cosmovisión, a ver, estamos enfermos, pero, o sea, no nada más, por ejemplo, si nosotros somos una familia, Miranda se enfermó, pero el hierbero y yo veíamos, oye, pero ¿por qué no se enfermamos? No, Miranda se enfermó, no se enfermamos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. ¿Qué veían? ¿Qué estaba enfermándonos? ¿Qué nos está enfermando? ¿El agua estará mal? ¿El alimento estará mal? ¿El aire estará mal? ¿La tierra estará mal? O sea, el espíritu, qué pasa, nuestras energías, y empezamos en el tema del temazcal y de las limpiezas con hierbas, y en un tema más espiritual, y ahorita pastilla y no me importa por qué vengo mal, ¿no? Entonces, un tema Sí, sí, espiritual, por ejemplo, yo sé la salvia sí lo había escuchado, y también la rosa de Castilla en baños también, para el temas de sí, menopausia, la pétalos rosa de Castilla, Ujú. en temas de menopausia, como dicen, oye, pues antes, acuérdense que antes veíamos de las reinas españolas, pues no sabían qué era menopausia, porque sangraban, qué estaba pasando, y su manera era metían rosa y pétalos de Castilla a sus tinas, y con pura rosa y pétalos de Castillas, hasta los aromas, una sensación. Por eso yo siento que los aceites esenciales es un éxito tremendo en muchas personas, porque es la famosa aromaterapia, ¿no? Nos obligan a respirar, es algo que estamos perdiendo. El respirar nos da calma, tranquilidad. Entonces, ya cuando perdemos esa de que ni saber respiramos, pues ya, ¿cómo te vas a calmar si no sabes respirar? Entonces, a mí me encanta la salvia también. Yo la tomaba para temas digestivos, obviamente para el tema de nervios y más, son problemas digestivos. Creo que muchos conocimos la salvia por el tema digestivo del estómago, pero sí es muy buena, muy, muy. Pero aguas porque hay variantes. Entonces, ¿cómo recomiendas sí. usarla, por ejemplo, tú, Miranda, la salvia? Yo la recomiendo más en tintura
Pero también es importante decir que cualquier tipo de salvia, digo, la que más se recomienda es la officinalis para temas medicinales, es la que tiene ahora sí que más evidencia Ujú. científica de todos sus usos. Pero algo importante es que no se recomienda por periodos prolongados de tiempo, porque sí tiene un principio activo que es la tuyona, que tiene Sí, también tú y yo. algunas otras plantas que puede tener ciertas contraindicaciones. Especialmente no se recomienda en personas epilépticas y obviamente embarazos ni lactantes. Entonces serían las tres cosas que yo diga que no recomendaría para nada la salvia. Y yo digo que tintura es la forma ideal, pero también en infusión les Justo. funciona bien. Si no tienen ya la tintura, pues pueden prepararse una infusión y igual funciona bastante, bastante bien. Fíjate que aquí en el norte, en el norte de México, sobre todo aquí en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hay una plantita silvestre. Ahorita se me fue el nombre científico. Huele muy similar a la salvia, pero no es salvia. Ujú. De hecho, su nombre común es salvia de los niños. Así le llaman, y se usa mucho para el empacho y la anemia en los niños, esencialmente se usa. Y las personas muchas veces escuchan, me ha tocado muchas personas que van a mi negocio y dicen: "Oye, busco, salvia, o conseguí salvia y no me funcionó para ello". Y pues, ¿qué salvia? No, pues la que sea aquí en el monte. Es que esa ni siquiera pertenece a la familia salvias. Sí huele muy similar, pero no pertenece ni siquiera a la familia botánica, no tiene ningún principio activo similar. Nada más es lo que tiene. De hecho, pinta el agua un poquito roja donde se relaciona con ese se relaciona, porque no hay una evidencia, con ese tratamiento para apoyo a la anemia. Entonces, como dice Eder, es muy importante considerar que hay, creo que son más de 160 diferentes, plantas de la familia de las salvias, Variedades. variedades, y muchas que les llamamos salvia, cuando son específicamente 2 3 máximo, pero sobre todo yo soy igual que tú, me gusta a mí, si vas a consumir una salvia para buscar apoyo a la menopausia, vete por las salvias oficinales. Esa es la que tienes que en verdad sentir su ayuda terapéutica. Tienes mucha razón en esa parte. Sí, digo, Por y eso, si no estás segura de que sea la planta que ves en tu colonia o algo así, pues mejor cómprala. Consíguela ya en una tienda naturista, ya hasta te la pueden vender en cápsula, en extracto, en tintura, en distintas presentaciones. Y digo, ya para irse a lo seguro, ¿no? No estarse arriesgando a que sea o no sea. Ujú. exacto, inviertan, gente, y más si es esta salvia, es más, en todas inviertan siempre, inviertan tiempo en ver dónde la compran, inviertan en algo bueno, porque al final es para ti. Porque si hay gente que se va al mercado, o sea, vayan yo al mercado a comprar todo, pero van al mercado y por venderte, sí, esa es salvia. Sí, Ah, esta es, sí. no, no, no cambia, no cambia, es casi lo mismo. No, tú tómate, Casi fíjate, lo y así mismo. te envuelven. No, 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 Sí, sí sí, sí. cambia, gente, sí cambia. Entonces, por ahorrarte 100 pesos, 200 pesos, no vale la pena. Y porque, ¿qué pasa con estos casos? No te va a caer como tú esperabas, o ni te va a caer, o es más, ni supiste tomarla, y vas a escucharnos y vas a decir, nah, eso ni funciona, puro charlatanes, y no, la herbolaria no. Y así empiezan la gente. ¿Por qué? Porque alguien, están aprendiendo de una ignorancia del otro, o también no sean tan duros, o simplemente pues la hierba no es para ti, pues no todas nos van a quedar a todas. Entonces, como la comida, no todos los alimentos nos funcionan, no nos hacen bien a todos los medicamentos, entonces no se culpe. Esa hierba no es para ti, habrá otras 100 que sí son para ti, así de sencillo. Sí. ¿Tú qué hierba recomendarías, Eder? A mí, a mí me gusta mucho la maca. ¿Por qué? Porque ahí también hay mucha desinformación, hay mucho movimiento en redes. La maca, a muchas les ayuda, a muchas no. Bueno, Eh, la maca, pues, es una hierba que no tiene a diferencia, no hay un tema ahí hormonal en ella. Mucha gente, de hecho, está este mito que es una hierba con estrógenos y demás, pero no, esta no tiene ningún tipo de hormona, no tiene ningún tipo de estrógeno, eh, pero es una hierba adaptógena, ¿ok? ¿Qué pasa con la maca al no ser una hierba estrógena? No es una hierba que interfiere en las hormonas. La maca es una hierba adaptógena, o sea, ya quítense cosas, es adaptógena. ¿Por qué adaptógena? Porque se adapta a nuestro estrés hormonal y metabólico,
que justamente es lo que pasa en la menopausia. Hay una alteración de estrés hormonal y metabólico. Entonces, la hierba maca peruana se va a adaptar a tu problema que está pasando en tu cuerpo. Por eso es buena, no porque tenga algún tipo de estrógeno, ¿ok? Eso se te aclara porque ya estoy cansado. A ver, tiene macaenos y macamidas, si no me equivoco. Entonces, la maca nos da mucha energía, ¿ok? No es para todas también, nos da mucha energía. Hay variedades. Cada ratito me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre maca negra, maca la normal, ¿no? Vamos a poner la maca amarilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la maca roja? O sea, siempre hay esa variante, gente. Yo recomiendo más la amarilla. ¿Por qué? Porque es la más equilibrada en el tema, en un tema neuroendocrino, en un tema de adaptógeno, ¿no? Ujú. La maca amarilla la maca roja por su parte es muy buena, no digo que sean malas las anteriores, son muy buenas, como todo lo rojo, tiene más antioxidantes, el cual, pero la maca roja está más estudiada en temas femeninos, es buenísima para el tema de menopausia, pero ahí van los peros, y la maca negra también nos da mucha energía. Pero la hierba es una hierba, la raíz de maca peruana, que en Perú la conocen muchos como la raíz de la fertilidad, por el tema del líbido, de la Ujú. energía, nos ayuda a una mejor concentración, nos prende. Es una excelente opción para, por ejemplo, en lugar de un café, en lugar que un Monster, que un Red Bull, que demás, la maca es una buena, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, por eso recalco mucho el tema de la salud mental, porque a veces hacemos ejercicio, nos suplementamos, nos metemos hierbas, pero la salud mental es fundamental, porque si tú le das maca roja, negra, que la negra está más enfocada en la energía, si tú le das inclusive amarilla, nos va a dar más energía. Hay gente que inclusive les da mucha ansiedad, taquicardias Esa por parte. consumir maca, porque dosificación, quién sabe dónde la conseguiste. Y siempre lo que me enoja mucho es que la maca la combinan con otras tres. Le meten hongo reishi, le meten Ah, sí. ashwagandha, siempre ese no mezcladero ahí, que al final estás tomando una dosis muy baja de cada una y no te hace nada. Entonces, la hamaca es excelente adaptógeno para ayudarte a tener ese equilibrio que muchas veces perdemos en etapas como la es la menopausia. Entonces, gente, yo recomiendo mucho la hamaca, pero con entre comillas, grande y con mayúsculas, si tú tuvieras temas de ansiedad, de taquicardias, de presión alta, no, por favor, mejor busquen otra alternativa. ¿Por qué? Porque te puedes generar ansiedad, ¿ok? Porque no andamos bien aquí, ni comemos bien. Imagínense, amigos, gente en la mañana no toma agua al despertar, no consume proteína, no consume fibra, que agarras tu café, un pan y luego le echas la maca, obviamente ansiedad. O en la noche tienes los famosos bochornos, tú escuchaste que la maca es buena para la menopausia, te tomas la maca en la noche, pues no vas a dormir. Son Entonces, por eso hace a la maca amiga y enemiga. Entonces, yo recomiendo en polvo, porque hasta la raíz, si tú no la sabes preparar, es complicado. Entonces, yo recomiendo un estandarizado, 3 gramos diarios. Empieza con 1 gramo. Es que es bien poquito, acuérdense el episodios anteriores, no porque más es mejor. Empieza de 1 a 3 gramos diarios. En la mañana, primero comiendo tu proteína y entre paréntesis, si tú andas tus nervios alterados o despiertas con la presión en con la presión arterial arriba de 120, pues no te la eches, o sea, mejor una salvia. Entonces, eso sí hay que aclarar porque es buenísima, buenísima. Por ejemplo, yo me echo 4 cafés al día, a veces una hierba mate, pero yo duermo como un bebé, o sea, yo tengo un buen igual. sueño, pero es para mí. Pero si yo fuera una persona ansiosa, el café ni de chiste, ¿no? Entonces, pero ¿por qué me equilibro? Pues porque complementamos ejercicio, porque complementamos la alimentación, porque no me meto cosas que no. Entonces,
porque es para mí. Entonces, si ustedes no llevan un control emocional, de estrés, de más y demás, pero si tú estás viéndome y andas viendo la presión a lo mejor, y andas con esa falta de energía, la maca peruana, uno de los excelentes beneficios es lo que nos va a ayudar a esa niebla mental que muchas veces tenemos de que Ujú. no avanzamos, Como antógeno. híjole, y ya llevas una hora en el cel y no te puedes mover, que esa sensación de que nos atoramos, que no avanzamos, de que no tengo la energía, que nos tendría falta, la maca es excelente para eso, justamente nos va a ayudar a la energía, a concentraciones, a concentrarnos, hasta motivarnos, nos ayuda al líbido mucho, es muy buena, hombres, es muy buena, es mejor consumir maca para líbido que andar consumiendo esa pastillita azul, que lo Ujú. único que se te va a parar es el corazón, entonces basta por favor de satanizar la maca, más bien infórmate y empieza con dosis estandarizadas de 1 o 3 en polvo y ya. Obviamente existen tinturas, existen demás, pero yo lo que he visto mejor es estandarizado en polvo 1 o 3 gramos diarios. Fíjate que yo uno de los temas bien importantes con la maca que siempre me ha pasado es que, si alguien la ha consumido, sabrá que su sabor es muy agradable. Entonces, si poquito es bueno, mucho es mejor. No hay problema por echarle, una cantidad rebosante a mi licuado. Al fin de cuentas, es muy agradable el sabor. Y entonces caen en que empiezan con un ataque de ansiedad, con una taquicardia, con una hipertensión que no sabías que la tenías, pero al momento de consumir la maca te la detona o la sientes, no, hombre, me provocó presión alta. Es que a mí la maca me provocó presión. No, 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 no. Traía la presión elevada, el consumo de la maca a los hipertensos no les va tan bien y detona y se detecta. Entonces, esa combinación, y yo siento que mucho, mucho de lo que yo cuido con el consumo de la maca es eso, es que el sabor es bien agradable. Entonces, la persona no le tiene miedo Ujú. echarle un montón al Sí, sí. final de cuentas a mi licuado de plátano y después pasan las consecuencias, ¿verdad? Creo que esa es la parte importante ahí con el tema. De ahí en fuera, maravillosa como dice Eder, sobre todo en el tema de tanto la mujer, incluso a nosotros el hombre nos ayuda muchísimo, muchísimo también, y eso también es fundamental. ¿Tú qué opinas de la maca? ¿La has consumido tú, Miranda, la maca? Fíjate que la maca la consumí una vez y sí, yo sí sentí como un poco de taquicardia, entonces sí, tal vez no es mi tipo de plantas. Yo soy más de plantas tranquilizantes, nada que me dé energía. Igual, por ejemplo, también la guaraná es lo mismo, igual también me da como taquicardia. Entonces yo sí soy muy sensible con las plantas energetizantes o que tienen ahí algo que te da energía, porque no, la verdad no me encanta la mayoría. Pero, por ejemplo, mi mamá la consumió cuando estuvo en su transición de menopausia y a ella sí le funcionó muy bien. Entonces, como dicen, siempre es pues la de las personas, ¿no? Hay quien a alguien no le funciona lo mismo que al otro pues le funciona de maravilla. Pero entonces, en resumen, tú dirías que tu planta, bueno, en este caso, la maca la recomiendas más como para fatiga mental, esta como nubladez que de repente se puede llegar a tener, fatiga también física, ¿no? O sea, te da como energía. Y desde este lado, pues pusimos que el fenogreco, ¿cuáles dirías que son los principales síntomas para lo que lo recomiendas? Para que quien nos vea ahora sí que diga, no, pues, ¿cuáles son mis síntomas? ¿Cuál se adapta más a lo que yo necesito? Fíjate que en mi caso específico, el fenogreco es cuando tienes un diagnóstico de que tienes bajos los estrógenos. Así, Ok. puntualmente. Tienes una carga baja de estrógenos, vete por el fenogreco. Y si tienes, por ejemplo, nada más ciertos síntomas de sudoración, o sea, llevas la etapa de la menopausia, pero no estás teniendo una carga baja estrogénica, vete por la salvia. Pero incluso puedes agregar la maca como parte de ese cansancio, fastidio, porque como dice Eder, el hecho de ser aptógena, le da una bendición especial aparte, porque te permite tener esa claridad mental, esa tolerancia, ese soporte, como un autógeno. Entonces creo que sí hay que, a pesar de que las 3 plantas que nosotros hablamos en este programa eran para lo mismo, no van con Mm, el mismo enfoque. No puedo decir, a mí me sí. agradó más Miranda, se me hace como ir con la de Miranda, o me agradó más Eder o el yerbero. No, es, a ver, de acuerdo a mi sintomatología, y ya con un diagnóstico, cuál es la que puedo empezar a ver que puede irme mejor. Como dice Miranda, no todo es para todos, ¿verdad? Claramente. ¿Tú qué opinas, Eder?
Sí, exactamente. Justo ustedes ya lo complementaron, no todo es para todos. Por ejemplo, oye, si tu comadre te dice, oye, yo tomé maca y me sentí de maravilla y tómatelo, o sea, nunca hagan eso, nunca lo hagan, o sea, ¿por qué? Porque primero pregunta, es imposible que tengas el mismo cuerpo y las mismas condiciones que tu familiar o amiga o conocida. Entonces, mejor yo sí soy de la idea, acércate con el experto. Si vas a ocupar un medicamento, ¿quién es el experto? El doctor, el médico. Si vas a ocupar una hierba, pregúntate quién es el experto porque cada condición es totalmente diferente. Mucha gente, acuérdense lo que le pasa, por ejemplo, me imagino que Miranda si consume el té negro, el té verde también le da taquicardia y no Sí. Sí, sí, sí. significa, o eso no significa que eso sea malo, es buenísimo. Son buenísimos, buenísimos, pero no es para ella. Y Miranda no va a andar diciendo, no, no, eso es malísimo, no sé por qué hablan de eso. No, no, porque Miranda sabe simplemente que eso no es para ella, pero sabe que es bueno. Entonces, hay que cambiar esta manera de ver las plantas medicinales. También un fenogreco, una maca, la salvia, no, solitos no te van a ayudar a controlar todo y regular porque hay que entender que es un proceso de tu vida que tienes que pasar. Entiende que hay que hacer ejercicio, hay que mantener tu músculo. El músculo también, amigos, en esta etapa de la menopausia es fundamental el músculo, mantener tu glucosa y tu presión. Con eso, mejorando la alimentación, con eso la vas a llevar de gane. Porque de nada sirve que tú desayunes gancitos, que no te muevas viendo la Rosa de Guadalupe, que si tomes 10 cápsulas de medicamentos y que ya quieras que todo eso que traes, que una salvia o que un fenogrego, que una maca te arregle en una semana, eso es imposible. Pero bueno, ya estoy cambiando hábitos, ya estoy alimentándome mejor, ya empecé a hacer cambio de hábitos. Yo siempre le digo a la gente, ¿tienes 10 malos hábitos? Todos tenemos malos hábitos. Por ejemplo, yo tengo un mal hábito que yo tengo, ya los he mencionado aquí, pero otro que no he mencionado es que a mí me gusta para los nervios masticar chicle. Eso se considera un mal hábito, pero todos los tenemos, pero de 10 hábitos malos, cambia uno, no todos, Ujú. uno, poquito a poquito aunque te cueste, ¿no? Otro mal hábito que yo consideraba era que tomaba de repente, o sea, era social, pues, nos Ujú. reuníamos en la familia, tomaba 2, 3 chelas y al día siguiente, ay, pero nada más tomé 2 cervezas, pero me afectaba el día al otro día, entonces dije, ¿sabes qué? Eso no es para mí, y yo veía amigos que se ponían la borrachera del día y como si nada y hasta me caían gordos y simplemente, pues, no es para mí. Estoy Entonces, igual. yo ya cumplí el 9, cumplí 8 meses sin tomar ninguna gota de alcohol y fíjense, amigos, ni lo extraño, no me hace falta, Ujú. planeo mantenerme igual, entonces es difícil, obviamente es difícil, por ejemplo, todo eso, una convivencia ayer con la familia y yo nada, me hice una mineral con quién sabe qué le puse ahí, pero todo sin alcohol. Entonces me la pasé muy bien, muy, muy bien. Y ahorita desperté en la mañana, hice cosas y estoy aquí con ustedes y créanme que eso mantiene mi cuerpo tranquilo. Entonces, conclusión antes de meterse hierbas, fíjense cómo estás viviendo y eso te va a ayudar mucho a mejorar. Que ahora que hablas de ese tema de las Entonces, obligaciones sociales, muchas veces en los círculos sociales sí, nos obligan o nos forzan. Yo con ciertos grupos de amigos que también de repente, pues tengo mis convivencias, que no soy tan social, pero sí. Y como tenía mucho la presión, como dices tú, del tema del alcohol, era como que ahora ya no. Ahora yo llego con mi hielerita, con unas cervezas cero, y me tomo una, ahí ando pasándome con una. ¿Quién gusta tomar? sí, Ahí hay una. Ahí hay para que ustedes agarren. Y yo me ando paseando con una. Y ya como que eso quitas la carga de ellos estarte presionando, de que todo el mundo, ándale, agarra, agarra y agarra. Y era como que no, aquí traigo lo mío. Pero es cero, no te, ya traigo, olvídense. De esa forma me quité mucho esa carga social, esa presión social de que tienes que hacerlo, porque si no, es que ese no es el motor de nuestra convivencia. No, pareciera que sí. Pareciera que es el gran motor de la convivencia, y yo no vine a tomar, yo vine a convivir con ustedes, a disfrutar una charla con ustedes. Hacer ese cambio cultural es bien difícil en México, bien difícil. Poco a sí, pero poco. sí, eso es que para el hombre es más complicado ese tema, amigo, porque ya sabes, el bullying del hombre es diferente al de Sí, la mujer. Y, como si le fueras a la América. sí. Entonces, no, no empieza el bullying y te obliga.
en mi época de Godín, pues yo ya llevaba mi pollo, yo llevaba mi arroz, yo llevaba mis verduras, y no sé, en la oficina, pues vamos a pedir tacos, y pues hasta caía gordo cuando yo no pedía. Sí. Entonces, ay, órale, pues, y comías algo que no, nada más por convivir. Entonces, eso, gente, que ustedes, la gente siempre va a hablar, aunque te cuides, sin que no te cuides, ustedes hagan lo suyo, ignoren a los demás y ya, o sea, ojo, pero no andes criticando, tú calladito a lo tuyo, pero andes diciendo, ay, qué mal comen, ay, esto, ay, que no tomen tanto. No, no, no. Tú deja a los demás ser y tú a lo tuyo, porque también esa gente cae gorda. Oye, y una pregunta, ¿no les pasa a ustedes que en las convivencias sociales siempre de alguna forma, yo trato de no hacerlo, pero muchas veces de esa forma dicen, oye, ya se viene el hartavirus, ¿qué vamos a tomar? Y me voltean a ver y yo así como que, a ver, ¿qué andamos haciendo aquí? Andamos conviviendo, ese es otro tema. Siempre muchas veces al tratar de meterlo a tenor en la convivencia, yo, no, yo vengo aquí a convivir con ustedes. Si alguien tiene un tema, platicamos ese tema ya particular, pero no me mete que se me está cayendo el cabello y está aquí, ¿qué me voy a poner? No, hombre, no, dije, sácate. Siempre los, Ah, los sí. igno- porque, diga, a ver, yo vengo a convivir con ustedes, no vengo a hablar de eso. No es que no me guste, no es que no disfrute, pero tampoco quiero que la conversación gire en torno a eso, ¿verdad? No sé si ustedes tengan ese mismo Sí, sí, problema es social. un clásico. Bueno, pues hay que pasar, ¿no? Al cómo ayudamos a estas hierbas, amigos. No sé si tengan alguna otra ayuda o consejo para finalizar el programa. A ver, Miranda, ¿qué hierba o qué usarías para complementarlo? Esto Yo que estás... metería de complemento la rosa. De hecho, a mí me gusta hacer la tintura de salvia con rosa juntas. Me parece que queda perfecto porque la rosa también ayuda a toda la parte emocional. Sobre todo es una planta nervina suave, entonces nos ayuda también a tranquilizar todos esos procesos internos que pueden llegar a estar teniendo ansiedad, irritabilidad, cambios de estados de ánimo. Me gusta mucho meter la rosa. De hecho, en la medicina persa utilizan mucho la rosa también como para este tipo de cambios de transición en la vida. Entonces me gusta meter la rosa y bueno, aparte como un extra, en medicina china hay dos puntos que son importantes para cuando están en la menopausia, porque justo te digo que lo que ellos lo asocian es que se empieza a perder la energía vital y la energía vital reside en los riñones. Entonces lo que tienen que hacer es como estimular riñón, meter calor al riñón para que esta energía vital vuelva a fluir. Y justo hay dos puntos, el punto REN 4 y REN 6, si no me equivoco, es el 4 y el 6 que está justamente tres dedos abajo del ombligo. El REN 4 está tres dedos abajo del ombligo y el REN 6 está un dedo abajo del ombligo. Entonces, literalmente es como en este caminito del ombligo al pubis. Ahí lo que hacen es meter calor con las moxas. No sé si han oído hablar de las moxas, que es como No. un cigarrito que utilizan mucho en medicina tradicional china. De Ah, hecho, ya bueno, sé el cuál. tradicional está hecho de artemisa. Pero bueno, ya luego hay otros que hacen ya no tan artesanales, que ya los ponen de otras plantas o cenizas. Pero bueno, el punto que hace esto es meter calor. Entonces tú prendes tu moxa, tu cigarrillo, y directamente lo pones como unos 3 centímetros, 4, que sientas que no te quema, pero que mete calor a la piel y das como unas vueltecitas en estos dos puntos, un par de minutos en cada uno. Eso es algo que se recomienda mucho cuando se está entrando en esta etapa. Entonces digo, como un complemento, yo creo que eso sí tiene, pues ahora sí que funciona bastante bien. Y les digo, si a lo mejor no tienen el tema de bochornos ni demás y solamente quieren algo como para tema emocional, tema de la ansiedad, cambio de emociones, la rosa siento yo que es una opción súper noble, súper suave. Y la rosa yo siento que es extraño que a alguien le falle la rosa. Es como una planta muy noble que a casi cualquier persona le funciona bastante bien. A menos que tengas alergia a la rosa, no vería otra contraindicación, la verdad. Oye, Miranda, ¿y la rosa sería el ramo de rosas que le llevaste a tu pareja por aniversario? ¿De ahí van a sacar la tintura?
De preferencia, no es que esos que ya te venden como pues en ramos y demás, Ajá, normalmente les echan un montón de a eso iba. fertilizantes, pesticidas y todas estas cosas, porque como lo hacen especialmente de forma ornamental, pues no le dan el cuidado que necesita una planta para uso interno. Para consumo. Entonces yo sí les recomendaría que si la quieren consumir, pues la planten ustedes o la consigan en un lugar que les garanticen que las tienen para uso interno. Por ejemplo, muchas Para veces sí consumo. hay como plantíos, bueno, sembradíos de rosas que la utilizan mucho como para la gastronomía, ¿no? Entonces, a lo mejor si la consigues en uno de esos lugares está perfecto, pero si no, mejor pues asegúrate de que esté limpia tu planta, la de Es tuya. preferencia, o busca una que sea apta para uso interno. Excelente. Sí, había que aclararlo porque si no, hay gente que Sí, agarra sí, sí, monte. importante. Fíjate que en mi caso particular, la recomendación siempre va ligada al sueño. El apoyo es verifica que tu sueño está siendo profundo y reparador. Y ahí pues entramos con un montón de hierbas, pero me gustaría en esta ocasión recomendar una hierba diferente a las que estaba hablando y sería la tila. Creo que es una plantita muy noble, con un sabor muy agradable, que te ayuda en el tema digestivo y que te va a dar esa paz, esa relajación para que te impulse hacia un sueño profundo y reparador, porque parte de todo el tema hormonal que es la menopausia es el sueño, es la terapia en la cual va reestructurando el cuerpo y lo vas permitiendo. Entonces, y el detonante de mucha sintomatología. Entonces, si dices, es que yo sí duermo, pero me levanto bien cansada. No, no estás durmiendo bien. Tu sueño está siendo profundo y reparador y ocupas un apoyo, como el caso de la tila. Te preparas un poquito de té de tila en la noche, 8 o 9 de la noche Sí. pones tu tecita, vas a la cama y parte de ese ritual que creo yo que me encantaría en un siguiente podcast sugerir hablar del tema del sueño. Parte de ese ritual es toma tu tacita de tecito, en lo que te empiezas a relajar, te lo tomas, lo disfrutas y caes a cama bien agradable, sin meterte en tantas broncas. Y es un excelente apoyo y lo vas a sentir como te va mejorando. ¿Y tú cuál tienes, Eder? Sí, y la tila buenísima para el susto. Las abuelas, por ejemplo, mi abuela lo Aparte. usaba para el susto. Y acuérdense que los sustos también nos afectan hasta 9 horas en el cuerpo. Entonces, la tila, amigo, excelente. Entonces, el podcast va a estar muy bueno, el episodio 8. Bueno, a mí me gustaría, mi recomendación, si me permiten, me gustaría como hacerlo en el tema de la comida. Y porque les quiero contar, este sábado, en el momento que estamos grabando esto ahorita, esto va a salir como en 2 meses. Más o menos, voy a tener mi graduación como nutriólogo, entonces se los quiero compartir esta felicidad. Felicidades. Y Ay, felicidades. Felicidades. bueno, ya cuando vean esto, ya pasó esto. Bueno, yo metería, yo agregaría lo de la alimentación, como lo dijimos, la soya, agréganlo, nos va a ayudar para el tema de los bochornos, la linaza, porque acuérdense que en la menopausia, no sé si lo comentamos, la gente tiende a estreñir mucho en la menopausia, entonces la linaza no puede faltar, pero yo creo que haría algo que se nos está escapando, el ajonjolí. El ajonjolí, jefe, Sí, tiene buenísimo. calcio y es que acuérdense que es un tema de calcio, el ajonjolí. Buenísima, yo meteré la ajonjolí también y aparte tiene grasas saludables como la linaza, omegas. Agreguen omegas, acuérdense que un buen omega tiene que tener entre DHA y el EPA que nos ayuda a la inflamación y al cerebro, y al colesterol y a muchas cosas. El omega también es un buen tema porque ayer hay cosas como la linaza que tiene omega. Entonces, el omega tiene que tener mínimo entre 1 hasta 3 gramos bueno de calidad, porque normalmente nos muestran 0.200, y luego 0.500 de EPA y DHA, nos da un total de 500, de punto 500, punto 800, o sea, ni el uno alcanza. Eso es nada. Ocuparás tomarte como 12 cápsulas para alcanzar una dosis buena que tu cuerpo necesita. Entonces, aguas con los omegas a quien se esté tomando omega. Agregarían proteína, obviamente acuérdense que también, jefes, uno de los temas en la menopausia es pérdida del músculo, ¿ok? Entonces agregaríamos el fenogreco, justo como dijo el Yarber, nos va a ayudar a contrarrestar ese problema. Y yo agregaría, aumenta proteína, aguacate, el chícharo, el el brócoli, el huevo, los huevos son buenísimos. O sea, aumenta tu proteína
independientemente del régimen alimenticio que tengas, cuida tu proteína, ¿ok? Por ejemplo, Miranda, que es vegana, obviamente ella tendrá que cuidar su tema de la proteína en caso de ella le falta mucho, pero cuando entra a la menopausia, si un vegano está entrando a la menopausia, cuida mucho ese tema de la Atención. proteína, es muy importante porque vas a hacer temas óseos y musculares tremendamente. Y si te caes, pasa los 50 años, sufres una caída, va a ser, no, 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 tremendamente hasta, yo conozco gente que se cayó a los 6 meses, ¡puc!, al ver a San Pedro. Entonces, cuiden mucho el tema óseo y el tema de músculo, porque si no, una caída en estos temas es mortal. En serio, prefiero ser dramático, pero que lo hagan. Entonces, yo aumentaría el tema de la proteína y el tema de grasas saludables, el omega, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen. O sea, aliméntense de eso rico. Y porque si le metes, imagínense todo el daño que le hace el azúcar al tema óseo, no, olvídate. Entonces, ya cuiden mucho eso, cambien el chip, porque si tú eres de las que come 2, 3 panes diarios y andas con menopausia, va a ser tremendamente brutal y nunca te vas a sentir mejor. Pues algo más que agregar. Digo, me gustaría también recordarles a todos los que nos están viendo que pueden dejarnos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos el siguiente episodio, algún tema que les interesaría. Y pues lo de siempre, ¿no? Denle like, suscríbanse para que estén atentos a nuestros siguientes episodios. Y no sé si quieren decir algo ya como para ir cerrando este gran tema, este episodio. A mí lo que me gustaría agregar es, como dices tú, que se suscriban, que comenten, que nutran este podcast, que ya también vamos a estar en Spotify, ya también vamos a estar en Spotify, en YouTube, que compartan, que si quieres tú apoyar a este proyecto, que nos hagas el favor de tomar, copiar el podcast y llevártelo a un grupo de WhatsApp que lo compartas. Ahí mira este tema, porque así como hoy empezamos a ver padecimientos como la menopausia, que yo dejé sobre la mesa el sueño, también tú como auditorio puedes empezar a sugerir y a bombardear qué tema te gustaría que tratáramos y ser una ayuda con 3 visiones diferentes, no solamente la forma de, como te diste cuenta, la forma de ver una planta de cualquiera de los 3, sino que obtienes una visión un poquito más complementaria y te puede nutrir más y te puede enriquecer más tu conocimiento y entonces llevarte información más importante, ¿verdad? No sé qué quieres aportar tú, Eder. Sí, y también a ver si no sé si se nos pasa un dato o ustedes quieren complementarlo, por favor déjenlo en los comentarios. Es imposible, por ejemplo, en 1 hora y media, dividiendo 1 hora y media de capítulo en 3, son 30 minutos, menos tiempo muertos son 20 minutos cada uno, bien. Entonces, imposible que digamos todo, 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 pero aquí es más o menos para darte un contexto, para darte un enfoque. Obviamente hay muchos datos más. El tema de menopausia podemos hablar aquí todo el día, es un tema amplio, muy grande. Hasta lo podemos hacer en un futuro otro episodio en la etapa 2. Pero ustedes déjenos en los comentarios, compartan y también, amigos, hay que hacer más difusión de nuestras redes del podcast porque para que la gente se suscriba, para que gente suscribirse es gratis, también es otra jevita. Hoy, ¿cuánto vale la suscripción? Es gratis, 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 nada más te piden registrarte en YouTube, ya es gratis. Suscríbanse y compartan, y mientras hacen sus actividades, en lugar de ver La Rosa de Guadalupe, pongan un podcast. Oiga, hoy voy a poner el 2, hoy voy a poner el 1, hoy voy a poner el 7, hoy voy a poner... Y eso nos va a ayudar a alimentar al algoritmo, a que más gente conozca esto, porque si se quejan de los charlatanes, ese es un podcast anticharlatán. Entonces, si no nos apoyan compartiendo, pues no se anden quejando luego, se los advertimos. Y gracias, amigos, por otro podcast más, y saben que los aprecio mucho y aquí Igualmente. andamos cuando se ocupan algo. Claro que sí, igualmente.